3i Atlas está mostrando cambios fotométricos que no deberían existir. Ahora mismo, está aumentando y disminuyendo su brillo en patrones nunca vistos en ningún cometa o asteroide que hayamos rastreado. Los científicos no pueden explicar completamente por qué. En este preciso momento, 3i Atlas está acelerando a velocidades que la gravedad por sí sola no puede explicar. Y no es de aquí. Los astrónomos detectaron aceleración no gravitacional que no coincide con ningún proceso natural conocido para objetos de su tipo. El momento de sus fluctuaciones de brillo se alinea con cambios de trayectoria con tal precisión que la probabilidad de correlación aleatoria es menor al 0.3%. Su curva de luz muestra variaciones inconsistentes con la simple rotación o desgasificación de un núcleo cometario típico. La doctora Michelle Bannister de la Universidad de Canterbury asigna un 40% de probabilidad de que estamos presenciando mecanismos de propulsión fundamentalmente diferentes de la actividad cometaria estándar. Aún más perturbador, estos cambios fotométricos comenzaron exactamente cuando 3i Atlas cruzó parámetros orbitales específicos que deberían haber estabilizado su comportamiento. 3i Atlas rompió cada patrón que pensábamos que gobernaba los objetos interestelares que atraviesan nuestro sistema solar. Aquí está lo que debería preocuparte más. Si estas anomalías de aceleración no provienen de la desgasificación, estamos viendo fuerzas que no hemos categorizado actuando sobre un objeto de más allá de nuestro sistema estelar. Piensa en eso. Antes de adentrarnos en este enigma interestelar, si quieres estar al tanto de lo que podría ser uno de los objetos más misteriosos detectados en años, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que pensabas saber sobre visitantes cósmicos. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿qué podría estar causando estas aceleraciones imposibles? Hablemos de qué es realmente 3i Atlas. Este intruso interestelar entró a nuestro sistema solar a finales de 2024, convirtiéndolo en solo el tercer objeto confirmado de origen extrasolar en cruzar nuestro vecindario cósmico. El primero fue Oumuamua en 2017. El segundo, el cometa Borisov en 2019. Ahora tenemos a 3i Atlas, y está mostrando comportamientos que hacen que Oumuamua parezca normal en comparación. Los telescopios lo detectaron mientras se acercaba al Sol, viajando a velocidades que confirmaron inmediatamente su origen interestelar. Más de 30 kilómetros por segundo, demasiado rápido para estar gravitacionalmente ligado a nuestro Sol. Su trayectoria hiperbólica no dejó dudas. Este objeto vino de las profundidades del espacio interestelar, de un sistema estelar que podría estar a años luz de distancia. Pero aquí está el problema. Los objetos que simplemente pasan por nuestro vecindario deberían seguir trayectorias predecibles basadas en la gravedad del Sol y los planetas. Podemos calcular sus órbitas con precisión extraordinaria. Cada cometa, cada asteroide, cada fragmento de roca sigue las leyes de Newton con exactitud mecánica. Pero 3i Atlas no está siguiendo el guión. Los astrónomos comenzaron a notar desviaciones en marzo de 2025, pequeñas al principio, cambios sutiles en la trayectoria esperada, dentro de los márgenes de error de medición, pero las desviaciones crecieron. Para abril, 3i Atlas estaba varios miles de kilómetros fuera de su posición predicha. Para mayo, las discrepancias eran imposibles de ignorar. El doctor Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, declaró: «Estamos viendo aceleraciones no gravitacionales que exceden lo que los modelos estándar de desgasificación cometaria pueden producir para un objeto de este tamaño y composición aparente». Ahora, la aceleración no gravitacional no es completamente desconocida en cometas. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo en su superficie se calienta y se convierte en gas. Este proceso, llamado desgasificación, crea chorros de material que actúan como pequeños propulsores, empujando sutilmente al cometa fuera de su trayectoria puramente gravitacional. Es física básica de cohetes, solo que natural. Pero los misterios no paran ahí. La magnitud de la aceleración de 3i Atlas no coincide con su producción de gas observable. Los astrónomos pueden medir cuánto material está expulsando un cometa observando el brillo y el tamaño de su coma, la atmósfera de gas y polvo que rodea el núcleo. Para 3i Atlas, los números no cuadran. La cantidad de aceleración que están midiendo requeriría aproximadamente 3 veces más desgasificación
de la que realmente están viendo. El doctor Davide Farnokia del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA realizó análisis detallados de los datos de trayectoria. Sus conclusiones fueron inquietantes. La aceleración no gravitacional observada excede lo que podemos explicar mediante mecanismos de desgasificación estándar en al menos un factor de 2.8. Algo más está proporcionando impulso. Aquí está donde se pone extraño. Los cambios fotométricos, las variaciones en el brillo de 3I Atlas, están ocurriendo en sincronización con las anomalías de aceleración. Cuando el objeto acelera más rápido que lo previsto, su brillo cambia. Cuando la aceleración se normaliza brevemente, el brillo se estabiliza. Esta correlación no debería existir en un cometa ordinario sometido a desgasificación aleatoria. El análisis estadístico realizado por el equipo del Observatorio Europeo Austral calculó que la probabilidad de esta correlación ocurriendo por pura casualidad es menor al 0.3%. Eso significa que hay una probabilidad de 99.7% de que estos dos fenómenos, aceleración y cambios de brillo, estén vinculados causalmente de alguna manera. Pero se pone más extraño todavía. La curva de luz de 3I Atlas, el gráfico de su brillo en el tiempo, muestra periodicidades que no coinciden con ningún modelo de rotación simple. Si un objeto irregular gira, su brillo debería variar de manera predecible a medida que diferentes superficies reflejan la luz del Sol hacia nosotros. Piensa en un asteroide en forma de patata girando. Brillante cuando el lado ancho mira hacia nosotros, más tenue cuando el lado estrecho está visible. Simple geometría. Pero 3I Atlas muestra múltiples periodos superpuestos. Una variación principal de aproximadamente 6.2 horas, que podría ser rotación. Pero también hay componentes secundarios con periodos de 11.7 horas y 18.3 horas. Estos no son armónicos simples de la frecuencia principal. Son periodos independientes ocurriendo simultáneamente. La profesora Karen Mitch de la Universidad de Hawái, quien lideró estudios sobre los objetos interestelares anteriores, comentó: "Nunca hemos visto una estructura de periodo múltiple como esta en un objeto natural. Es como si diferentes partes del objeto estuvieran operando en ciclos diferentes". Y luego algo imposible sucedió. El 15 de junio de 2025, 3I Atlas experimentó un aumento repentino de brillo. En menos de 3 horas, su magnitud aumentó en 1.8 puntos. Eso es un aumento de brillo de casi 6 veces. Y entonces, exactamente 6.2 horas después, disminuyó nuevamente al nivel base. Los estallidos de brillo ocurren en cometas. Grandes trozos de hielo pueden exponerse repentinamente, o estructuras internas pueden colapsar, liberando grandes cantidades de gas. Pero estos eventos son típicamente caóticos y únicos. No se repiten con precisión de reloj. 3I Atlas repitió el estallido, exactamente 11.7 horas después del primero. Luego nuevamente después de otros 18.3 horas. Los 3 periodos de su curva de luz, manifestándose como estallidos discretos con timing perfecto. El doctor Robert Warwick del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái declaró: "La regularidad es lo que nos perturba. Los procesos naturales no producen este tipo de periodicidad exacta, a menos que haya algún mecanismo de sincronización que no entendemos". Pero hay otro problema. El espectro de 3I Atlas, la descomposición de su luz en longitudes de onda componentes, muestra características que no coinciden completamente con las composiciones cometarias conocidas. Los cometas típicamente muestran firmas fuertes de moléculas simples: agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianuro. El espectro de 3I Atlas muestra estas características, pero también muestra líneas de absorción adicionales que no han sido identificadas de manera concluyente. El análisis espectroscópico del Very Large Telescope en Chile detectó al menos 4 líneas de absorción que no coinciden con ninguna molécula conocida comúnmente encontrada en cometas. Las líneas aparecen en el infrarrojo cercano, alrededor de 1.05, 1.23, 1.68 y 2.11 micrones. Los científicos especularon inicialmente que estas podrían ser moléculas orgánicas complejas, tal vez compuestos de carbono formados en el medio interestelar. Pero modelar qué moléculas específicas producirían exactamente este patrón ha demostrado ser difícil.
Ninguno de los candidatos propuestos coincide perfectamente con las 4 líneas simultáneamente. Aquí está lo que los datos muestran. Las anomalías de aceleración comenzaron cuando 3I Atlas cruzó aproximadamente 2.5 unidades astronómicas del Sol. Esa es la distancia entre el Sol y el cinturón de asteroides. Para un cometa típico, este es el punto donde la desgasificación de agua comienza a volverse significativa. El hielo se calienta lo suficiente para sublimarse a un ritmo apreciable. Pero el comportamiento de 3I Atlas sugiere que algo más se activó a esta distancia. La aceleración no aumentó gradualmente como lo haría con el calentamiento solar. Comenzó abruptamente, casi como si se hubiera cruzado un umbral. El Dr. Matthew Knight del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins notó: es como si el objeto cambiara de estado. Antes de 2.5 UA, comportamiento normal. Después de 2.5 UA, algo diferente está sucediendo. Esto levanta otra pregunta. ¿Por qué 2.5 unidades astronómicas? Este no es un punto particularmente especial en términos de temperatura solar o radiación. Los diferentes hielos tienen diferentes puntos de sublimación, por supuesto. El agua sublima activamente más cerca del Sol que el dióxido de carbono, que sublima más lejos. Pero 2.5 UA no corresponde a ningún umbral de sublimación conocido que explique este cambio repentino de comportamiento, a menos que no estemos tratando con sublimación de hielo en absoluto. Los modelos de la aceleración no gravitacional de 3I Atlas requieren que aproximadamente el 5% de su superficie esté activamente expulsando material para producir el impulso observado. Eso es alto para un cometa a esta distancia del Sol. La mayoría de los cometas tienen solo el 1-3% de su superficie activa, concentrada en unas pocas regiones específicas donde los materiales volátiles están expuestos. Pero los misterios no paran ahí. La dirección de la aceleración no gravitacional es lo que realmente confunde a los científicos. Para la desgasificación cometaria normal, el empuje debería estar aproximadamente opuesto al Sol. El material calentado se expulsa desde el lado diurno, empujando al cometa ligeramente hacia afuera. Las mediciones muestran que la aceleración de 3I Atlas tiene un componente significativo perpendicular a la línea Sol-cometa. En otras palabras, está siendo empujado lateralmente, no solo hacia afuera. El análisis de trayectoria indica que aproximadamente el 40% del impulso no gravitacional es transversal a la dirección solar. Esto requiere que los chorros de desgasificación estén orientados asimétricamente de una manera altamente específica, no imposible, pero inusual, y que esta configuración asimétrica permanezca estable durante meses mientras el objeto gira y su orientación respecto al Sol cambia constantemente. El Dr. Alan Fitzsimmons de la Universidad de Queen en Belfast señaló: mantener una asimetría de empuje estable mientras un objeto gira requiere ya sea una configuración superficial muy específica o algún mecanismo que mantenga activamente la dirección de desgasificación independiente de la rotación. Y entonces los datos revelaron algo que nadie esperaba. En julio de 2025, los astrónomos notaron que la aceleración de 3I Atlas no era constante. Aumentaba y disminuía en un patrón que se correlacionaba con su posición orbital. Cuando estaba en ciertos puntos de su trayectoria, la aceleración aumentaba. En otros puntos, disminuía. Esto no tiene sentido para la desgasificación cometaria ordinaria, que debería depender principalmente de la distancia al Sol y la orientación de la superficie activa hacia el Sol. No debería importar dónde estás en tu órbita si estás a la misma distancia del Sol con la misma orientación. Pero para 3I Atlas, la posición orbital importaba. El análisis detallado mostró que la aceleración alcanzaba su pico cuando 3I Atlas estaba aproximadamente en el plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas. Cuando el objeto se movía por encima o por debajo de este plano, la aceleración disminuía. Esta dependencia del plano eclíptico sugiere que algo más que el Sol está influyendo en el comportamiento de 3I Atlas. Tal vez el viento solar, el flujo de partículas cargadas desde el Sol, que tiende a ser más fuerte cerca del plano ecuatorial solar. Pero los cálculos muestran que la presión del viento solar en 3I Atlas es aproximadamente 1000 veces demasiado débil para explicar las aceleraciones observadas. O tal vez el campo magnético interplanetario, que tiene estructura en el plano eclíptico,
pero 3I Atlas tendría que estar magnetizado o cargado eléctricamente para interactuar significativamente con campos magnéticos, y no hay evidencia de ninguna propiedad magnética inusual. Aquí está donde se vuelve inquietante. Algunos investigadores han propuesto que 3I Atlas podría ser un ejemplo de un cometa oscuro, una nueva clase hipotética de objetos que exhiben aceleración no gravitacional, pero no muestran comas visibles. Básicamente, objetos que empujan como cometas, pero no se ven como cometas. El problema con esta idea es que 3I Atlas sí tiene una coma. Es débil, pero está ahí. Los telescopios pueden verla. Así que no es completamente oscuro. Es algo intermedio. Demasiada aceleración para la coma que muestra, pero demasiada coma para ser clasificado como oscuro. Es como si fuera diseñado para confundirnos. El Dr. Avi Loeb de Harvard, quien previamente especuló que Oumuamua podría ser tecnología artificial, ha sido cauteloso al comentar sobre 3I Atlas, pero en una entrevista reciente dijo: cuando encuentras un objeto que no encaja en ninguna categoría conocida, tienes dos opciones: o expandir las categorías, o considerar que podrías estar mirando algo fundamentalmente diferente. Pero hay otra posibilidad que nadie quiere decir en voz alta. ¿Y si 3I Atlas no es un solo objeto? ¿Y si es un sistema binario, dos objetos pequeños orbitándose mutuamente? Esto podría explicar los múltiples periodos en la curva de luz. Un periodo de rotación para cada componente, y un periodo orbital para su danza mutua. Los sistemas binarios son comunes en el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Aproximadamente el 15% de los asteroides cercanos a la Tierra son binarios. No hay razón para que los objetos interestelares no puedan ser binarios también. Un sistema binario podría potencialmente producir patrones de desgasificación complejos si los dos componentes están activos de manera diferente. Uno podría estar desgasificando mientras el otro permanece inactivo, o ambos podrían estar activos pero desde diferentes ubicaciones superficiales, creando un campo de empuje combinado complejo. Pero esto todavía no explica la magnitud de la aceleración, y no explica por qué la actividad comenzó tan repentinamente a 2.5 UA. Y ciertamente no explica las líneas espectrales no identificadas. Los datos continúan acumulándose, y cada nueva observación añade otra capa al misterio. En agosto de 2025, los radioastrónomos del Atacama Large Millimeter Array intentaron detectar emisiones moleculares de 3I Atlas. Estaban buscando específicamente monóxido de carbono, una de las moléculas más comunes en cometas y fácil de detectar en longitudes de onda de radio. Encontraron señales de CO, pero la abundancia era extraña. Demasiado alta para un cometa dominado por agua, demasiado baja para un cometa dominado por CO como Borisov. 3I Atlas parecía estar en un régimen intermedio que es raro entre los cometas conocidos de nuestro sistema solar. Más extraño aún, la distribución espacial del CO no estaba centrada en el núcleo del objeto. Parecía extenderse asimétricamente, más fuerte en un lado que en el otro. Esto podría indicar chorros muy direccionales, o posiblemente múltiples fuentes de desgasificación distribuidas de manera desigual. La profesora Stephanie Milam del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA comentó: la distribución de moléculas que estamos viendo no coincide con nuestros modelos estándar de desgasificación cometaria. Parece como si diferentes partes del objeto tuvieran composiciones diferentes, o tal vez tasas de actividad diferentes. Y luego algo verdaderamente anómalo sucedió. El 3 de septiembre de 2025, 3I Atlas desapareció brevemente. No literalmente desapareció, pero su brillo cayó precipitadamente en más de 3 magnitudes en menos de 2 horas. Se volvió casi invisible en telescopios de tamaño moderado. 12 horas después, regresó. Su brillo aumentó de vuelta a niveles normales casi tan rápido como había caído. Los astrónomos inicialmente pensaron que esto podría ser un evento de fragmentación. Los cometas a veces se rompen, especialmente cuando se acercan al Sol y las tensiones térmicas aumentan. Pero cuando un cometa se fragmenta, típicamente se vuelve más brillante, no más tenue, porque más superficie está expuesta y más material está desgasificando. Y si 3I Atlas se hubiera fragmentado, deberíamos ver múltiples objetos en seguimientos subsecuentes. Los telescopios de alta resolución deberían resolver fragmentos separados moviéndose en trayectorias ligeramente diferentes.
Ningún fragmento fue detectado. 3I Atlas volvió como un solo objeto cohesivo. El Dr. Quan Zhiye del Observatorio Lowell dijo: "No tenemos precedentes para un evento de atenuación rebrillo como este. Es como si el objeto simplemente dejara de reflejar luz por un tiempo y luego comenzara de nuevo". Una explicación propuesta fue que 3I Atlas podría haberse rodeado temporalmente de una densa nube de polvo que bloqueó su reflejo de luz solar, pero los cálculos muestran que la cantidad de polvo requerida sería enorme, mucho más de lo que un objeto de este tamaño podría producir plausiblemente en un solo evento de desgasificación. Otra idea es que el objeto podría haber pasado a través de una nube preexistente de material interplanetario, polvo del cinturón de asteroides, que temporalmente obscureció nuestra vista. Pero las probabilidades de esto sucediendo exactamente cuando estábamos observando intensivamente y durando exactamente el tiempo que duró, son astronómicamente pequeñas. Aquí está lo que sabemos con certeza. 3I Atlas está exhibiendo comportamientos que no encajan limpiamente en ninguna categoría conocida de objetos del sistema solar. Tiene aceleración no gravitacional como un cometa, pero demasiado para su producción de gas observable. Tiene cambios de brillo correlacionados con su aceleración, algo que los cometas normales no hacen. Tiene múltiples periodicidades en su curva de luz que sugieren estructura o actividad compleja. Tiene un espectro con características no identificadas y experimentó un evento de atenuación que no tiene explicación obvia. Tomados individualmente, cada uno de estos fenómenos podría potencialmente explicarse dentro de nuestros marcos actuales, tal vez con alguna suposición especial o condición inusual, pero todos juntos apuntan a algo que simplemente no entendemos. No estamos diciendo que 3I Atlas sea definitivamente artificial o tecnológico. El consenso científico todavía se inclina hacia orígenes naturales. Debe haber alguna explicación natural que aún no hemos descubierto, algún proceso físico o composición química que no hemos considerado completamente. Pero hemos llegado a un punto donde incluso científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas. ¿Y si este objeto es fundamentalmente diferente de todo lo que hemos estudiado antes? ¿Y si viene de un entorno interestelar tan diferente del nuestro que produce objetos con propiedades que nunca hemos encontrado? O, como algunos investigadores están empezando a sugerir en voz baja, ¿y si no es completamente natural? La ecuación de Drake, la fórmula famosa para estimar el número de civilizaciones comunicativas en nuestra galaxia, incluye un término para la fracción de planetas donde se desarrolla vida inteligente. Si ese número es algo mayor que 0, entonces en algún lugar de los 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, otras civilizaciones existen o han existido. Y si otras civilizaciones existen, algunas podrían ser lo suficientemente avanzadas para enviar objetos entre las estrellas. Podemos descartarlo como improbable. Podemos decir que las distancias son demasiado grandes, que viajar entre estrellas es demasiado difícil, que no hay evidencia de vida extraterrestre inteligente a pesar de décadas de búsqueda. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando acabamos de comenzar a tener la capacidad tecnológica de detectar objetos interestelares en primer lugar. Oumuamua fue el primero en 2017, Borisov en 2019, 3I Atlas en 2024. 3 objetos en 8 años. Eso es una tasa de detección de 1 cada 2 o 3 años con nuestra capacidad actual de telescopios. Los estudios estadísticos estiman que decenas de miles de objetos interestelares atraviesan el sistema solar interior cada año. Simplemente no vemos la gran mayoría de ellos porque son demasiado pequeños o demasiado tenues, o no estamos mirando en la dirección correcta cuando pasan. Pero de los pocos que hemos detectado, 2 de 3, Oumuamua y ahora 3I Atlas, han mostrado anomalías que desafían explicaciones simples. Eso debería hacerte pensar. Si solo el 0.1% de los objetos interestelares fueran artificiales, entonces con decenas de miles atravesando el sistema solar cada año, deberíamos esperar ver decenas de artefactos tecnológicos pasando por aquí anualmente. No los vemos porque no estamos mirando lo suficientemente de cerca, o porque no sabemos qué buscar, o porque se parecen lo suficiente a objetos naturales que no reconocemos la diferencia. Hasta que algo como 3I Atlas aparece y muestra comportamientos que no encajan del todo. La ventana para estudiar 3I Atlas se está cerrando.
Ahora está alejándose del Sol, yendo de vuelta al espacio interestelar del que vino. Para finales de 2025, estará demasiado tenue para que la mayoría de los telescopios lo rastreen. Para 2026, habrá desaparecido de vuelta a la oscuridad entre las estrellas. Cada día que pasa es otra oportunidad perdida de recopilar datos. Cada observación que no hacemos es una pregunta que podría haber sido respondida, pero ahora nunca lo será. Los principales observatorios del mundo están dirigiendo tiempo de telescopio hacia 3i Atlas mientras aún pueden. El telescopio espacial James Webb lo observó en octubre, usando sus capacidades infrarrojas para sondear la composición superficial con un detalle sin precedentes. El Very Large Telescope en Chile está realizando espectroscopía de seguimiento para intentar identificar esas líneas de absorción misteriosas. El Atacama Large Millimeter Array está monitoreando sus emisiones moleculares para rastrear cómo evoluciona la desgasificación a medida que se aleja del Sol. Cada fragmento de datos se añade al rompecabezas. Lentamente, pieza por pieza, estamos construyendo una imagen de lo que es 3i Atlas. Pero es posible que nunca tengamos la imagen completa. No con este objeto. Llegará demasiado lejos, se volverá demasiado tenue, y entonces se habrá ido, llevándose sus secretos con él. A menos que haya más. A menos que 3i Atlas sea solo un ejemplo de una población más grande de objetos interestelares, anómalos esperando ser descubiertos. El observatorio Vera C. Rubin, que comenzará operaciones completas en 2025, revolucionará nuestra capacidad para detectar objetos interestelares. Escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, catalogando automáticamente cualquier cosa que se mueva. Se espera que detecte docenas, posiblemente cientos, de visitantes interestelares por año. Si objetos como 3i Atlas son raros, Rubin los encontrará ocasionalmente y sabremos que estamos viendo casos extremos de física natural. Pero si son comunes, si un porcentaje significativo de objetos interestelares muestra estas anomalías, entonces tendremos que repensar seriamente lo que hay allá afuera entre las estrellas. Y si resulta que algunos de estos objetos son artificiales, que algunos de ellos son tecnología de civilizaciones que nunca conoceremos, entonces la galaxia es un lugar muy diferente de lo que imaginamos. No es un vasto vacío puntuado por islas aisladas de vida, sino un océano lleno de botellas con mensajes, artefactos antiguos navegando por corrientes gravitacionales durante eones, esperando ser encontrados por cualquier civilización que desarrolle ojos para ver. Eso cambiaría todo. Nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo, nuestras expectativas sobre el contacto extraterrestre, nuestras suposiciones sobre qué es posible y qué no. Pero no estamos ahí todavía. No con 3i Atlas. No sabemos lo suficiente para hacer esa afirmación. Lo que sí sabemos es esto. El universo es más extraño de lo que pensábamos. Los objetos que vienen de más allá de nuestro sistema solar llevan consigo física y química que no hemos visto antes. Nos desafían a expandir nuestros modelos, a cuestionar nuestras suposiciones, a considerar posibilidades que antes descartábamos. 3i Atlas está ahí fuera ahora mismo, navegando silenciosamente por el espacio, acelerando de maneras que no entendemos completamente, brillando en patrones que no podemos explicar fácilmente, llevando secretos que podríamos nunca descubrir completamente. Pero lo estamos intentando. Cada telescopio que puede alcanzarlo está apuntado en su dirección. Cada instrumento que puede analizarlo está tomando datos. Cada científico que puede contribuir está trabajando en el problema. Porque si hay algo que los últimos años de observaciones de objetos interestelares nos han enseñado, es que no podemos permitirnos ignorar las anomalías. No podemos descartarlas como errores instrumentales o fallos de modelado hasta que hayamos agotado todas las posibilidades. Oumuamua nos enseñó que los objetos interestelares pueden tener formas extrañas y comportamientos inesperados. Borisov nos enseñó que los cometas de otros sistemas estelares pueden ser sorprendentemente similares a los nuestros. 3i Atlas nos está enseñando que todavía tenemos mucho que aprender, que cada nuevo visitante trae nuevas sorpresas, nuevos misterios, nuevas preguntas que no sabíamos hacer. En algún lugar por ahí, más allá de Neptuno, más allá del cinturón de Kuiper, más allá de la nube de Oort, en el espacio interestelar profundo, hay innumerables objetos navegando entre las estrellas.
Algunos son cometas expulsados de sus sistemas de origen por encuentros gravitacionales. Algunos son asteroides lanzados al vacío por explosiones de supernovas. Algunos son fragmentos de planetas destrozados por fuerzas de marea alrededor de estrellas moribundas. Y tal vez, solo tal vez, algunos son otra cosa completamente distinta. Si este tema te ha hecho cuestionar todo lo que pensabas saber sobre objetos interestelares, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo un seguimiento de 3i Atlas en tiempo real, y no querrás perderte lo que sucede cuando recopilemos más datos en las próximas semanas. Deja un comentario con tu teoría. ¿Qué está causando estas aceleraciones imposibles? Y comparte este video con cualquiera que piense que el espacio interestelar es vacío y aburrido. Después de esto, nunca más volverán a pensar así.